Espíritu Santo. Capítulo 17 del libro de los Reyes. Capítulo 17, vamos a leer el versículo número 8 en adelante. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 17, primer libro de Reyes. Si busca el segundo libro, no es que el servidor se va a equivocar, sino usted. Primer libro de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí me he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén y amén. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Diga gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús, hermano. Amén. A la luz de esta palabra, hermanos, que hemos leído en esta noche, quisiera hablarles acerca de la provisión de Dios en tiempos difíciles. Les felicito que algunos traen cuaderno donde anotar. Amén. Eso es bueno. Levanten los que trajeron. Quiero verlo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? 6. Amén. Los demás, tarea, que sea una libreta o algo, porque así vamos a aprender. La provisión de Dios en tiempos de dificultad. Ese es el tema. Y al hablar de esta palabra, podría decir, hermanos, que hemos mencionado un personaje llamado Elías. Elías vivió en uno de los tiempos más críticos, más difíciles. Y la tarea de un profeta era una tarea muy difícil. Porque la tarea del profeta, en primer lugar, era hacer que el corazón del pueblo se volviera a Jehová. 1. 2. Reprender al pueblo para que quebrantara todo espíritu de idolatría. El profeta era el encargado en guiar al pueblo de Dios en el área espiritual. Y aparte del trabajo del profeta era amonestar a los reyes de Israel. Por eso es que cuando los reyes cometían una falta o un pecado, no llegaba cualquier persona a reprenderlos o a hablarles, sino que eran profetas de Dios que llegaban para amonestar a aquel rey y para darle la sentencia. ¿Se acuerda que cuando pecó David, qué profeta llegó a amonestar a David? ¿Qué profeta llegó a amonestar a David? Natán. Llegó a amonestarlo y a hablarle y a decirle la palabra de Dios. Pero no se la dijo abiertamente o la reprensión, sino que utilizó una historia para hacerle ver el pecado. Cuando David falló a Dios y censó al pueblo, ¿a qué profeta Dios envió para corregir a David? Hoy los agarré, ¿verdad? ¿Qué profeta utilizó Dios para reprender a David y anunciarle el castigo? A lo que quiero señalar es de que Dios siempre utilizó a profetas. Cuando Ezequías, rey de Israel, estaba muriendo, ¿a quién envió Dios para anunciarle a Ezequías que iba a morir? Al profeta Isaías. Entonces,
Los profetas desempeñaban un papel tan importante, pero a la vez tan difícil, que en muchas oportunidades ellos querían renunciar, porque profetizaban y hablaban y las personas no les querían obedecer. Isaías menciona: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías llegó un momento que se frustró, porque predicaba, profetizaba y las personas no le creían. Y eso no es en el tiempo de Isaías, en este tiempo igual. Se predica la palabra, se anuncia el evangelio, la gente no quiere creer a la palabra de Dios. Pero yo le digo a esos predicadores o a esos pastores que no se frustren, porque las personas no quieren entender. Deberían de frustrarse si hablan de sí mismos, pero si predicamos la palabra de Dios, no nos sintamos frustrados, porque andamos hablando de nuestro Señor y que la obra es de Él y el Espíritu Santo es el que hace la obra en el pueblo. Amén. Entonces Isaías se frustró. Llegó un momento donde el profeta Jeremías dijo: ya no hablo más. Mejor voy a guardar silencio y ya no predico, ya no profetizo. Pero sintió un fuego por dentro que lo estaba quemando. De tal manera que él tuvo que levantarse nuevamente y comenzar a profetizar. Ahora, Elías, un gran profeta de Dios. Elías Tisbita se le conoce según la Biblia. Un hombre que vivía en el tiempo más crítico, porque Israel estaba en idolatría. Entonces él tenía que presentarse ante uno de los reyes, o el rey más cruel, más malo, más idólatra, como era el rey Acab y su esposa Jezabel. O sea, no era fácil, pero tenía el valor, tenía el respaldo de Dios para poder hablarles, gritarles y llevar al pueblo a que tomara una decisión y decirle al pueblo: si Jehová es Dios, hay que servirle, y si Baal es Dios, hay que servirle entonces a Baal. Pero el Dios que nos responda por medio de fuego, a ese Dios vamos a seguir. Israel ya no puede estar dividido. Israel no puede estar adorando a Baal. Israel no puede estar adorando a Dios y otra parte a Baal. O todos somos de Baal o todos somos de Dios. Pero que escuche esta palabra: todo eso se debe por las malas decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque el rey Acab no venía de un imperio pagano, él era de Israel. Pero el problema es que se juntó, se enamoró y se casó con una mujer que era de otra tierra. Jezabel, sus padres eran adoradores a Baal, y esa mujer metió la adoración de Baal a través de el rey Acab, y así fue que el pueblo se comenzó a pervertir. Amén. Por eso es que Dios siempre está en desacuerdo en relaciones que le llama la Biblia yugo desigual. Por eso un cristiano no se puede casar con una mujer que no conozca de Cristo. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que casarse con alguien que tenga temor de Dios, porque entonces dice la Biblia que esas uniones así le llama yugo desigual. Y miren que terminó. Bueno, la historia continúa, usted la sabe. Llegó un momento donde Elías comenzó a huir porque fue sentenciado a muerte. ¿A qué profeta no amenazaron para muerte? Cuando Jesucristo llegó a Jerusalén, dijo y lloró. Lloró en Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús lo dijo, porque los profetas los asesinaban y apedreaban a los que eran enviados. Que los profetas sufrieron. Muchos fueron aserrados, muchos fueron torturados. La mayoría de hombres de Dios, de profetas de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que fueron hombres que nos dejaron un legado a nosotros de ser hombres obedientes. Y aquí vemos a Elías. Elías, un día la vida no era fácil para él, porque hay momentos de frustración que el hombre desea hasta la muerte. Y Elías la deseó una o dos veces, diciéndole al Señor: Señor, mejor quítame la vida.
Ha llegado momentos a su vida donde se ha frustrado y ha dicho, mejor para qué vivir, o mejor la muerte. Hay momentos así oscuros en nuestra vida, en donde deseamos o hemos deseado hasta la muerte, y Elías lo estaba viviendo. Pero cuando Elías hablaba eso, el Señor le daba mejor una orden. Mejor le decía el Señor a Elías, lo ubicaba, qué es lo que tenía que hacer, y que no se olvidara de su papel. Aquí viene entonces un momento en donde viene Dios y le dice a Elías, levántate. Porque esa es una palabra que Dios nos manda a nosotros a cada momento. Levántate. Es una acción de no acomodarse, sino de levantarse para hacer algo. Levántate. Le vino palabra, verso 9. Vete, ¿a dónde? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, escuche esto. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ponga atención a las palabras. Mi meta no es gritarle mucho ni hablarle más rápido de lo que hablo. Mi meta es enseñarle. Vete ahí porque le he dado orden. Escuche la palabra, orden a una mujer. Todo lo que acontece en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno, Dios tiene control de todo. Y Dios tiene el orden de todas las cosas. Ahora entonces, ¿en dónde era esa mujer? Era de Sarepta. ¿Y qué era esa mujer? Era una viuda. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? Lo mandó a donde una viuda. Y resulta ser que esa viuda es pobre. Esa viuda es pobre y tiene un niño necesitado. Porque lo vamos a ver en la historia. Hay veces como que no tiene lógica lo que Dios nos dice, pero Dios sabe y el por qué. Entonces dice la palabra de Dios, entonces él se levantó. Cuando Dios te dé una palabra y te diga algo, no te quedes sentado, acciona, levántate, porque algo Dios quiere hacer contigo. Amén. Eso es para nosotros. Tomo la palabra y la voy aplicando. Le dijo levántate, él se levantó. Si nos dice el Señor que nos levantemos, es porque algo Dios nos va a decir que hagamos, hagámoslo. Y si lo hacemos, es porque alguna bendición vamos a encontrar o vamos a alcanzar, o un propósito ahí en todo. Se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Escuche. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escuche bien, en tu mano. ¿Acaso no habían vasijas? ¿Acaso no habían platos? Para que el profeta le dijera, quiero que la traigas en tu mano. Pero cuando Elías llegó ahí, nosotros no hemos hablado del pensamiento de Elías. La palabra de Dios que vino a él fue que le dijo que fuera, que había una mujer viuda que te va a sustentar. Escuche, yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Pero Elías cuando llegó a la puerta se da cuenta que esa viuda no es lo que le esperaba. Porque hay viudas que quedan viudas, pero con dinero. Se murió el esposo, se murió el marido, pero el marido dejó mansiones, dejó dinero, dejó riqueza, dejó de todo. Entonces cuando Elías iba caminando, él dijo, bueno, voy por donde una viuda. Pero esa viuda a lo mejor el esposo era un hombre que tenía hacienda. Tal vez era un hombre que tenía camellos y que tenía de todo. El problema es que cuando llega y le dice, dame agua, le llevó agua, pero fue donde empezó a observar el profeta que a donde Dios lo había enviado era donde una viuda, y una viuda pobre. Porque si usted lee la palabra de Dios, en ninguna manera el Señor le dijo, te envío donde una viuda pobre. Porque si le hubiera dicho a Elías, te envío donde una viuda pobre que no tiene ni para comer y apenas va a tener agua, Elías hubiera dicho, pero entonces ¿para qué me envía ahí? Como que no tiene lógica. Pero cuando le envía y llega él, estando ahí pide agua. Y ahora no solo pide agua, sino que dice Elías, para que vea la condición, le dice, mujer,
Mujer, le dijo él, cuando la llama por segunda vez, te ruego que me traigas, verso 11, un bocado de pan en tu mano, un bocado, o sea que no era ni siquiera un pan. ¿Sabe qué es un bocado, verdad? No le dijo, tráeme un pan o una torta cocida. Dame un bocado de pan. Y para que vean la extrema pobreza, ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado, es decir, lo que agarra la mano, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Oiga, la mujer no necesitaba más ramas ni más leños, solo necesitaba 2 para cocer un poquito de harina. Amén. O sea que no necesitaba ir por un tercio de leña, sino que 2 leños, prendía rápido el fuego, la harina que era un puñado, el poquito de aceite, se cocía esa pequeña torta que iba a hacer, o 2, porque aquí lo expresa ella, porque le dice, tengo un poquito de aceite en la vasija. Ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo. Escuche esto. Y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y aquí viene esta palabra, escúchelo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, entendamos la palabra. Solamente eso, para hacer esa torta de ese puñado de harina, comerlo con mi hijo y luego dejarnos morir. Pero la palabra es, ¿por qué dejarnos morir? Porque no había más comida, porque no había más aceite, porque no había más harina. Si usted se levantó esta mañana y por lo menos tenía harina para hacer unas cuantas tortillas, tenía arroz, tenía frijoles, tiene algún lugar, gloria a Dios, tiene gas todavía para cocinar, gloria a Dios. Pero hay personas que están en peores condiciones que nosotros, y veámoslo en esta mujer. Esta mujer tenía poquito aceite y poquita harina solamente para comer y solventar su necesidad, y no completa, porque nadie se va a llenar con un bocado, nadie se va a llenar con un pedacito de pan, nadie se va a llenar porque no había nada. Y ese hombre, Elías, fue compungido en el corazón, fue golpeado en su mente, en su corazón, pero él se recuerda que cuando Dios le da una palabra, que cuando Dios le da una orden, que cuando Dios lo envía es porque algo va a acontecer. Él no sabía qué iba a pasar, él no entendía por qué Dios lo había enviado donde una viuda, pero sí entendía que Dios algo iba a hacer. Por eso él responde. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora Elías entendía cómo Dios obraba. Él no sabía, él no entendía el porqué, pero él conocía a Dios. Él no sabía las circunstancias, él no sabía las razones. Él no le preguntó a la mujer, mujer, ¿por qué estás viuda? Mujer, ¿qué le pasó a tu marido? ¿De qué murió? Mujer, ¿por qué eres pobre? Él no sabía que era pobre. Él no sabía que era una mujer que estaba a punto de morirse, que no tenía nada que comer. Pero el Señor le dijo, acuérdese la palabra en la cual hice un énfasis, ve, porque le he dado orden. Le ha dado orden, y Elías se acordó que Dios le había dado orden a esa mujer. La orden consistía en que cuando llegó Elías, aquella mujer no iba a rehusar el darle el poquito de harina, el hacerle aunque sea esa torta. Allí viene la lógica humana, la lógica de Elías, la lógica de ella. ¿Cuál era la lógica en eso, hermano? Por eso es que Dios no es de lógica. La lógica era que al hacer ese poquito de harina ya no iba a haber más. Y que esa torta la iba nomás a comer, ese bocado le iba a comer el profeta, y que ya no iba a haber más. Pero a veces cuando creemos que las cosas no tienen solución, es cuando Dios nos sorprende a nosotros. Cuando pensamos que todo está terminado, que todo está acabado, que ya no hay más,
es cuando no existe la lógica, es cuando existen los milagros, es cuando existe Dios, es cuando mueve su mano poderosa, es cuando Dios nos sorprende, es cuando Dios nos dice, no es como el hombre dice, no es como la ciencia dice, no es como la medicina dice, no es como tú piensas, es como Dios ha ordenado. Y si Dios ha dado orden al cielo, a las estrellas, a la lumbrera mayor, a la lumbrera menor, si Dios le ha dado órdenes a todos, ¿cuánto más va a estar pendiente de nosotros? A la orden de Dios obedece los cielos y obedece la tierra. Por eso usted no se preocupe, usted solamente crea la palabra, porque esta palabra no la dice el pastor, esta palabra la ha dicho Dios, y si la ha dicho Dios, esta palabra va a tener fiel cumplimiento. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Por eso esta mujer no dijo, no, Señor, te equivocaste conmigo, ¿cómo puedes venir a quitarme este poquito de harina y este poquito de aceite? Dios había dado orden. Cuando Elías le pidió en el corazón de esa mujer, dijo, que coma que nos muramos nosotros dos. Eso nadie lo hace. Pero le dijo Elías, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero. Dice la palabra de Dios, verso 14, porque Jehová, aquí Elías compromete a Dios, hermano, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga, después que Elías comió, dijo Elías, porque Jehová Dios de Israel, no él, entienda, no soy yo, es Dios, el Dios de Israel, había dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era un momento difícil, en la tierra no llovía, no caía ni una gota, los cielos se habían cerrado, no había cultivo, por eso esa mujer estaba pobre, porque no había harina, no había trigo, los cielos cerrados, la tierra seca, parecía desierto, la mujer estaba a punto de morir. Pero cuando estaba a punto de morir, retrocedamos a la historia. ¿Qué hubiera acontecido? Si Elías no llega a la casa de la viuda? ¿Sabe qué hubiera acontecido? La mujer tenía planificado ir a buscar 2 leños, 2 palos y empezar a hacer de ese poquito o de esa manito de trigo o de harina, hacer esa torta. Se la hubiera comido, no hubiera ni siquiera solventado su necesidad, su hambre, ni la de ella ni la de su hijo. Y después de haberla comido, ¿cuántas horas hubieran pasado para que esa mujer hubiese muerto? ¿De dónde era esa mujer? Era de Sarepta. ¿Qué tan lejos estaba Sarepta de donde Elías estaba? No me pregunte a mí, no he indagado todavía eso, pero lo que yo le puedo decir es de que Dios le dijo, Elías, levántate y vas a ir hasta allá. Dios sabía en su corazón, en el corazón de Dios, sabía que había una mujer necesitada de un milagro. Y cuando Dios quiere hacer un milagro, Él va a mover cielo, mar y tierra para hacer ese milagro. Y mira hasta dónde movió a Elías, porque si Dios no mueve a Elías hasta ahí, entonces esa mujer se hubiera muerto. ¿Sabes qué es lo que Dios ha movido por ti? ¿Sabes qué es lo que Dios ha hecho para que tú no te condenes, para que tú no te mueras, para que tú no vivas en esa misma vida? Dios ha movilizado personas para que te prediquen la palabra, porque el amor de Dios para contigo es tan grande. Y la misma palabra que le dijo a esta viuda, por si hay alguna viuda, no que se le ha muerto el marido, pero si hay alguna viuda espiritualmente o físicamente que no tiene ni para comer, no tiene ni para mañana, no tiene ni harina, no tiene ni siquiera aceite, yo te digo, así dice la palabra de Jehová, no la misma que dice Elías, digo la palabra de Jehová, no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Ahora predicaba y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no me faltará la salud, no me faltará la comida, no me faltará el techo, no me faltará el abrigo. Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es Jehová, Él es rico, Él lo tiene todo, no me va a faltar nada. No te preocupes, mujer, no te preocupes, Dios sabe que se te está acabando la harina. No te preocupes, varón, Dios sabe que se te está acabando el aceite. No te preocupes, porque antes de que caigas para morir, ahí va a llegar el Señor para levantarte, para proveerte, para bendecirte, para ayudarte, para decirte, yo soy Jehová Jireh, el Dios proveedor. No te preocupes, la casa no te la quitan, el carro no lo pierdes. No te preocupes, hermano, Dios está para proveerte.
No me emociona tanto hablar del Señor, porque puedo decir que todos estos tiempos yo no he necesitado, porque Dios ha llegado en el momento que más he necesitado. Haya llegado el Señor. Nunca me ha dejado avergonzado. No ha habido noche que me he acostado con mi estómago vacío, a no ser que esté ayunando, pero siempre ha habido para una tortilla, siempre ha habido para un bocado de pan, siempre ha habido para pagar un bill, siempre ha habido para mandarle a la familia a donde quiera que se encuentre. Dios ha sido fiel. Y si Dios ha sido fiel conmigo, lo fue con ellos, cuanto más con ustedes. Entiendan esa palabra. Dios va a ser fiel con ustedes. Jamás lo va a dejar el Señor. Nunca lo va a desamparar. Mujer, desde este día no va a faltar la harina en tu vasija. No va a faltar la harina, el aceite en la tinaja, en la vasija. Tanto el aceite que va a estar en esa tinaja y esa harina, ahí va a estar. Por eso esa mujer, cuando metía la mano, ahí había harina. Cuando metía la mano, ahí había aceite. Porque había sido Dios, hermano. Pero yo veo como Dios tan maravilloso, un Dios misericordioso, que no nos deja que nos ahoguemos. ¿Sabe que cuando Pedro se estaba ahogando, Pedro hizo algo que yo siempre le voy a enseñar a usted que haga? Cuando la crisis en la vida, cuando lo estén ahogando y sienta que el agua ya le está llegando y está a punto de ahogarse, solo mire al Señor, solo véalo a Él, solo pida su auxilio. Y le dijo Pedro al Señor: Maestro, le dijo, sálvame que perezco. Y el Señor lo tomó de la mano y lo levantó y lo subió al arca, lo subió al barco. Cuando usted se sienta que se está ahogando, hermano, cuando usted sienta que no puede más, mire al Maestro, mírelo, y en fe, porque estas son locuras de predicador. En fe, en oración de rodillas, usted puede levantar la mano y decirle: Señor, me estoy ahogando, pero tómame de la mano y extiéndale en la noche, mientras todo duerme, mientras nadie lo mira, en el silencio de la noche, mientras usted está orando y llorando, levante su mano y dígale: Señora, aquí está mi mano, me estoy ahogando, pero no dejes que perezca. Levante su mano literal, y yo le aseguro que aunque no sienta la mano humana, física, aunque no sienta una mano, ahí mismo el Señor lo tomará y lo levantará, y verá que el siguiente día es un día nuevo, lleno de amor y de misericordia, y que no va a morir, y que no va a morir. No ha venido Elías. No me comparo con ninguno de esos hombres de Dios, porque me comparo con un siervo inútil. Pero he venido a decirte esta palabra porque para alguien puede ser. Porque Dios te está viendo como una viuda. Porque te está viendo como el hombre que se le terminó la harina, se le terminó el aceite. Pero te está diciendo el Señor: así dice Él, no te preocupes, que de una mala racha vas a salir. Vas a salir, y quien te va a sacar como guerrero es Jesús. Él es bueno, Él es poderoso. Y fíjese, a veces vienen las tormentas continuas, porque dice que entonces ella se fue e hizo como dijo Elías. Él comió y ella en su casa muchos días. Pero no ha visto que hay momentos que después de una tormenta viene otra. Y usted tal vez es como de aquellos que dicen: sale de una y cae en otra. ¿Alguien le ha pasado así? Qué bueno, creí que solo yo, hermano. Cabe salir de una y cae en otra. Se le enferma un niño, cae agonizando el otro. Agarra un trabajo, lo corren. Se le cierran todas las puertas. Pero en medio de todo eso, siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. Y nunca deje de ver al Señor. El milagro fue hecho. La mujer comió muchos días. Esos días pueden ser años. Pero en los pocos días que ella estaba comiendo, sucedió otra tragedia. Era viuda y se le enferma el niño. ¿Alguien se identifica con esa historia? Entonces dice el Espíritu Santo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque
Porque si hay un área en la cual el padre es tocado, es por los hijos. ¿Por qué cree que el diablo nos lleva ansia a nosotros de asesinarnos, de hacernos daño? Porque sabe que golpeándonos a nosotros quiere hacerle daño a nuestro padre. Porque Dios no puede vernos a nosotros que suframos porque somos sus hijos. Y aquí dice la palabra de Dios que versículo, hermanos, 17. Después de estas cosas dice que aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Escuche lo que confesó esa mujer. Ha venido para traer a memoria mis iniquidades. Esa mujer sabía que había cometido faltas o pecados graves delante de Dios. Y le dio a conocer: todo lo que está ocurriendo son por mis iniquidades o mis pecados. Pero a veces, hermano, Dios va más allá. Porque en esto muestra su amor Dios para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios mira nuestra vida, no nos ve la magnitud ni la grandeza de los pecados. Lo que mira en nosotros es nuestra necesidad espiritual. Porque si el Señor mirara nuestros pecados, no podemos estar nosotros en pie delante de Dios. Pero mira una necesidad, mira un corazón necesitado. Y esa mujer posiblemente tuvo un pasado donde le falló al marido, donde le fue infiel, cometió adulterio, no sé qué pecado. Porque le dice: has venido a traer mis iniquidades a mi cara. Has venido a decirme los pecados que he cometido. Pero Dios había mandado a Elías, no importándole qué tipo de persona era, porque la Biblia no me menciona qué tipo de persona era. Por lo que ella dice, no era una buena persona. Pero mire cómo es Dios de bueno, que no hace excepción. Dios no le importa si tú tienes pocos pecados o muchos pecados. Para Dios tú vales mucho. Y Dios, hermano, muestra su amor en eso. Que aún siendo usted pecador, Cristo está para ayudarle y extender su mano para sacarte de allí donde te encuentras. Y le dice, versículo, estamos 18. Y para hacer, dice, has traído a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo a Jehová: Dios mío. Oiga cómo dijo, esa es la mente del profeta. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. ¿Escuchó eso? Fíjese que a veces, hermano, como varón de Dios, hombre de Dios, a donde quiera que usted llega a provocar problemas. Y no porque usted sea problemático, sino porque el diablo es especialista para eso. Y le dijo: mira, Señor, hasta en la casa de esta viuda que me han dado donde vivir, se han levantado estos problemas. Parece que el hombre de Dios, en verdad el hombre de Dios trata de tener una vida muy privada, muy privada, que solo la conozca Dios. Y aquí él se ha ido a hospedar, y en el momento que se hospeda le cae una plaga al niño y se muere. Pero ese niño posiblemente ya tenía una enfermedad de antemano. Y cómo Dios sigue siendo bueno, que aunque la mujer creía que era por sus pecados y la mujer culpaba a Elías, también en el corazón de Dios salaba de la comida, de la harina y del aceite, sino que esa mujer iba a necesitar un milagro. ¿Qué mira usted Dios ahí? Mira una providencia divina en todos los momentos. Que Dios no solamente está pendiente de mi necesidad física, Dios está pendiente de mi necesidad espiritual y de todas las áreas. Que mientras seamos hijos de Dios, Dios va a cuidar de nosotros. Verso 21, para que nos vayamos. Y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? Y clamó a Jehová y le dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Repito, Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Oiga, Jehová escuchó la voz de Elías. Si Dios escuchó la voz de Elías, ¿quién dice que no lo puede escuchar a usted? ¿Cuál era la diferencia de Elías con la de nosotros? ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago de Elías? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras, pero que oraba con fe. Y como oró con fe, los cielos se cerraron 3 años. Y cuando volvió a orar con fe, los cielos se abrieron y comenzó a llover. La diferencia de Elías y la de nosotros es que Elías conocía a qué Dios le servía. Y a veces nosotros no sabemos qué tipo de Dios tenemos. Y hacemos a Dios tan pequeño, pero tan pequeño, que no creemos que Dios puede hacer un milagro a favor de nuestra vida. Yo le digo, el Dios que predicamos es tan grande, pero tan grande, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Cuando usted salga afuera y mire hacia el cielo, esas nubes que usted mira, esas nubes son el polvo de los pies del Maestro. El cielo de nuestro Dios está en el tercer cielo, y cuando Él hable, es cuando se oyen los truenos, los relámpagos, al sonido de su voz tiembla la tierra, al sonido o a la voz del Dios de Israel. Cuando Dios habla, los montes humean, los montes y las montañas se parten en dos. Cuando Dios habla, los mares se dividen. Cuando Dios habla, algo acontece en los cielos, algo acontece en la tierra, hasta en el infierno tiemblan cuando Dios habla. Entonces, hermano, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? No tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios que lo hemos guardado en la cartera, no tenemos un Dios que lo hemos puesto en la pared, no tenemos un Dios que nos han dado como herencia en una religión tradicional. Nuestro Dios es todopoderoso. Lo que Dios quiere de usted es que usted ore, crea, clame, pida y va a recibir. Porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que toca la puerta se la abrirá. Ha dicho el Señor. Pídale, 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 pídale de corazón. Jehová oyó la voz de Elías. ¿Cuántas veces tú le has orado a Dios? Aleluya. Eso quiere decir que Dios ya conoce quién eres tú. Amén. Pero si todavía no has empezado a orar, eres un extraño. Pero comienza y dile: Señor, aquí estoy. Sabes cómo me llamo y sabes quién soy. Y comience a desarrollar una relación con el Señor. Amén. De hijo a padre. Y mire, Dios escuchó la oración de Elías. Entonces trajo Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, dice el verso 23, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Amén. En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Amén. Y voy a tomar la palabra no de Elías. Voy a tomar una palabra que la dijo mi Señor Jesucristo. Muchas eran las viudas en el tiempo de Elías, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la viuda de Sarepta. Ponga atención en esta palabra, que aquí está la sabiduría. En el tiempo de Elías había muchas viudas, pero a ninguna de aquellas y de tantas viudas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta. Muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, pero a ninguno de ellos, excepto a Naamán el sirio, llegó para que fuese limpiado. ¿Qué quiere decir? Que Dios es muy específico. Dios es muy específico. Viudas había muchas, pero Dios sabía que esta viuda era una viuda necesitada, porque a pesar de los pecados que tenía, a lo mejor llegó en su corazón un poquito de temor. Y antes de morirse con su hijo, a lo mejor, no lo dice la palabra, no me vaya a culpar a mí, pero a lo mejor esa mujer, siendo mala y teniendo un pasado tan malo, habiendo sido lo que fuese, esa mujer antes de morir quizás
A lo mejor dijo en su corazón: Dios, ya no tengo harina, ya no tengo aceite, me voy a morir con mi hijo. Dios, a lo mejor clamó, a lo mejor oró, siendo una mujer pecadora. ¿Y sabe qué? Dios escuchó a lo mejor esa oración, y fue producto de eso que llegó Elías a ese lugar. ¿Cuántas personas han orado por ti? ¿Cuántas personas han orado por ti? Y mira ahora Dios donde te tiene. Dios te ha traído a este lugar, y no es por casualidad, es con un propósito. Dios te ha traído hasta aquí. Algo ha acontecido. Dios ha escuchado la oración, y a Dios no le importa tu maldad ni tu pecado. Dios lo que quiere hacer es un milagro en esta noche en tu vida. Dios lo que quiere hacer es perdonarte, sanarte y salvarte para la gloria y honra de su nombre. Así es de que la palabra de Dios vino por medio de Elías, y ahora nos llega de nuevo la palabra de Dios para nosotros. Guárdela, atesórela, porque yo veo una provisión de Dios en momentos de dificultad. Termino con este mensaje. Dios no solamente está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos de abundancia, porque cuando leí el Salmo 23 y lo predicaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo mencionaba que el Salmo 23, ese salmo tiene las promesas para el tiempo futuro. Ese Salmo 23 dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Verbo, tiempo futuro, escatología. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Presente. Ahora, eso es futuro, presente. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que en Dios estamos seguros. En Dios tenemos seguro nuestro presente, y en Dios tenemos seguro nuestro futuro. Así de que no ande pidiendo que le lean las cartas, que le lean las manos, que le tiren las cartas. Eso es satánico. Si Jehová es su pastor, entonces no le va a faltar nada. Si Jehová es su pastor, tenga confianza. Si Dios envía a Elías a la casa de una viuda, ¿acaso usted no es hijo de Dios? Y no te va a mandar Elías, te puede mandar mejor que Elías, hermano, porque tú eres hija de Dios. Así de que la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Y cuando más necesites, yo te aseguro que si te quedas en el desierto, hasta en el desierto Dios te envía agua. Amén. Dice una vez la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que un día, no sé si se lo prediqué, pero un día hay una mujer medio soberbia, pero la soberbia no es buena, hermano. ¿Se acuerda de la criada de Sara? Agar. ¿Se acuerda que cuando iba huyendo, más que ella era en el desierto, la palabra de Dios dice de que ya no tenían ni agua y se estaban muriendo? Y la mujer lo que hizo fue poner a su niño, a Ismael, en un lado, y ella se fue por otro lado y solo miraba al niño de lejos para que el niño se muriera, porque en el desierto y sin tomar agua se deshidrata, si a los 3 días se muere uno. Pero cuando ese niño lloró, Dios lo oyó en el cielo. Dios lo oyó en el cielo. ¿Y sabe qué hizo? En el desierto Dios le proveyó agua para que viviera ese niño y para que también viviera él y no se muriera. O sea que en el desierto Dios nos visita, hermano. En los momentos más difíciles Dios está ahí. En el desierto es que caen codornices y pan como vuela, es en el desierto. En algo que no tiene sentido para los hombres. ¿Quién iba a pensar que del cielo va a caer pan cocinado en el horno de Dios? Pero es Dios, la providencia divina. Y si usted necesita, el día que necesite, y grande su fe, ese día le cae pan del cielo. Es decir, el socorro de Dios, hermano. En los momentos más difíciles Dios siempre está ahí. Puedes estar en un desierto, o puedes quedar perdido en una de las selvas más tenebrosas del Amazonas. Y aún ahí, pregúntele entonces al hermano Carlos Arteaga, aún ahí
Dios te va a enviar socorro y te va a enviar ángeles que no te van a dejar morir. Entonces, hermano, si Dios vela por nosotros, si siempre hay una provisión de Dios en tiempos difíciles, yo lo quiero llevar a usted que solo crea y confíe en la palabra de Dios. Crea y confíe. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo hará. Amén, así es. Amén. Ahora, la provisión de Dios en tiempos difíciles. ¿Era un tiempo difícil para la viuda? Sí. ¿Era un tiempo difícil que vivía Elías? Sí. ¿Es un tiempo difícil que estamos viviendo nosotros? Sí. ¿Cuántos enfermos han venido? Varios. Y enfermedades graves, ¿verdad? ¿Cuánta gente pobre que no tiene? Muchos. ¿Será que Dios se equivocó al abrir este lugar en Forgo? Yo digo que no. Este lugar viene siendo como la casa de una viuda, y que los necesitados son ustedes. Soy yo también. No ha venido Elías, pero ha venido alguien más grande que Elías, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, para decirnos cuál es nuestra necesidad, incluyendo la mía. Porque yo me pongo como el caso también de la viuda. Y decirte, testimonio propio, Dios no me ha dejado a mí, no te va a dejar a ti tampoco. No te va a dejar, porque Él es tu Dios. Él te ha formado, te ha creado con sus manos. Así de que lo que tienes que hacer es, agárrate de la mano del Señor. Y si nunca le has entregado tu vida a Jesús, comienza con eso. Dale ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Siempre que predicamos tu palabra, Señor, nos da vida. Nos da vida, Señor, nos da fuerza. Yo no tengo temor del mañana, Señor. Yo no tengo temor del futuro. Yo no tengo temor de lo que va a suceder, porque yo sé que tú eres el Dios que tienes una provisión para mi vida. Señor, hay fábricas que se están cerrando, hay escasez de trabajo, las leyes en este país son demasiado duras, Señor, pero yo te aseguro, Padre Celestial, por tu palabra, que si hay personas que confían en ti, tú nunca los vas a dejar perecer. Tú siempre los vas a bendecir, tú siempre le vas a proveer. Señor, yo soy tu hijo, y todos los que han venido también son tus siervos, son tus hijos. Señor, si hay personas tan necesitadas en esta hora, yo te pido que muevas tu mano poderosa. Espíritu Santo ha venido en representación de Elías a este lugar. Mira este lugar, Padre Celestial. Hay muchos que están como la viuda de Sarepta. Hay unos que están a punto de morirse, Señor. Hay unos que necesitan un milagro. Hay personas que no tienen, Señor, económicamente, Padre. ¿Por qué no haces un milagro, Señor, en este pueblo? Haga un milagro, Padre. Haga un milagro. Que esa vasija siempre tenga harina, Señor. Que esa tinaja siempre tenga aceite, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que esta iglesia de Forgo, este pueblo de Forgo, siempre tenga lo necesario, Señor. Dales para vivir, dales para comer. Como dijiste en San Lucas 11, dales el pan nuestro de cada día, Señor. Dánoslo, Señor. Lo que necesitamos, Padre. No te pedimos abundancia, Señor. No te pedimos riquezas. Solo te pedimos lo necesario. Solo te pedimos lo necesario. Solo te pedimos lo necesario, Señor. Padre, el niño de esa viuda murió y tú le devolviste la vida. Si hay personas que están en esa condición, ¿por qué no le da vida, Señor, y vida en abundancia? Señor, en el nombre de Jesús se lo pido. Haz un milagro en esta hora. Haz un milagro en esta hora. Vamos a orar por los enfermos, Señor. Vengan en el nombre de Jesús. Solo los enfermos, vengan al altar. Son las personas que están enfermas. Solo los que están enfermos y necesitados de un milagro. Si ustedes creen a la palabra, solo los que están enfermos.
Solo los que están enfermos, si ustedes creen a la palabra, va a ocurrir un milagro para ustedes. Va a ocurrir un milagro para ustedes, hermanos. Solo los que están enfermos, solo los que están enfermos. Si usted lo cree, va a ocurrir un milagro en su vida. Son más de 20 años que he predicado esta palabra y he visto tantos milagros de Dios. Y esta noche, en el nombre precioso de Jesús, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Oro por este varón con todo mi corazón. Oro por este varón para que reciba esta noche sanidad. En el nombre de Jesús, todo problema en el corazón, todo problema en su organismo, en el nombre de Jesús, yo lo declaro sano por tu llaga, sano por tus cicatrices. En el nombre de Jesús, lo declaro sano para la gloria de tu nombre, Padre. Lo declaro sano, lo declaro sano, lo declaro sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro sano, Padre, en el nombre de Cristo, toda enfermedad del diablo se va. Toda enfermedad del diablo se va. Declaro sano este varón, Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Lo declaro sano en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Yo lo declaro sano, sano por el poder de tu palabra, por tu llaga, por tus cicatrices. Declaro sano estos varones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Cristo, oro por esta mujer. Toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Cristo. Enfermedad fuera de este cuerpo. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga la declaro sana. Por tu llaga la declaro sana. Por tus cicatrices declaro sanidad. Fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad. Toda enfermedad la reprendo. De hecho, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Todo problema en los oídos. Todo dolor en los oídos. Fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va. En el nombre de Cristo. Por tu llaga, por tus cicatrices. Declaramos sanidad. Fuera toda enfermedad. Todo dolor, no importa qué dolor sea. Qué enfermedad sea. Fuera en el nombre de Jesús. Te declaro sano. En el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, Padre. Por tu palabra, Padre. Por tu palabra. Declaro sanidad en este cuerpo. Declaro sanidad en este cuerpo. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Fuera toda enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Te declaro sano ahora. Te declaro sano para la gloria y honra del Señor. Sano para la gloria y honra del Señor. Fuera toda enfermedad. Desquemada toda enfermedad. Desarraigada ahora. En el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres sano en el nombre de Jesús. Eres sana en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando levanto mis manos, cargas se van. Nuevas fuerzas cobran. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, mientras toman su asiento las que pasaron, solo denle gracias a Dios y declárense sanos en el nombre de Jesús. Declárense sanos, así con nuestros ojos cerrados. Habrá alguna persona que todavía no ha entregado su corazón a Jesús. Habrá alguien aquí que todavía no es cristiano, quieres entregarle tu corazón a Cristo. Habrá alguien. Tal vez veniste esta noche y dices: yo voy como invitada, voy como invitado. Amigo, Jesús te ama. Dale tu corazón al Señor y comienza una vida nueva. Mira, si le entregas tu corazón al Señor, Él estará pendiente de tus necesidades, de lo que tú necesitas. Pero tú tienes que empezar entregándole tu corazón a Cristo.
quieres hacerlo en esta noche, podemos orar por ti. Voluntariamente tienes que hacerlo. Sentir en tu corazón la necesidad de que oren por ti y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Si diablo te sirve, aquí estoy. Habrá una persona que le quiere entregar su corazón a Jesús. Voluntariamente lo puedes hacer. No es una obligación, es una necesidad. Jesús te dice: déjame entrar en tu corazón, no lo dejes afuera. Jesús te ama y quiere salvarte. Jesús te ama y te quiere salvar. Tú puedes decir: yo no quiero ser aleluya. Yo no te digo que te vuelvas un aleluya, yo te digo que te vuelvas un hijo de Dios, una hija de Dios. Tal vez estás diciendo: tengo que cambiar, hay muchas cosas que me tengo que quitar. Si supieras que si piensas de esa manera, el Señor te dice: ven a mí, tal como tú estás. Estás cansado y trabajado, ven a mí que yo te haré descansar. Cuando abrimos el corazón, le estamos diciendo al Señor: Señor, quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero vivir para ti. Tienes defectos, tienes errores, todos. Le vas a fallar al Señor, le vas a fallar. Pero comienza entregándole tu corazón. ¿Quieres hacerlo en esta noche? Ven, quiero orar por ti. Quiero pedir a la iglesia que ore. Ore. Porque hay almas que necesitan entregarse al Señor. Espíritu Santo, yo he predicado esta palabra. Tu palabra dice que tú convences al mundo de juicio, de justicia y de pecado. En tu nombre llamaré a estas personas. En el nombre de Jesús, que toda cadena se rompa, se quiebra, todo temor desaparezca. Habrá alguien que quiere entregar. Venga, quiero orar por usted. Ya no rehuses. Ya no diga: yo voy a seguir yendo, voy a estar escuchando y poco a poco. Ven, así como estás. Ven y entrégale tu vida a Jesús. ¿Sabes que Dios quiere hacer una fiesta en el reino de los cielos por ti? Dios quiere hacer una fiesta en el reino de los cielos por ti. Pero necesitas pasar. Necesitas entregarle tu corazón. O necesitas reconciliarte. Ven. Puedes levantar tu mano en señal que te quieres entregar a Jesús. Ven. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Ven. 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 Jesús te ama y te quiere perdonar. Jesús te ama y te quiere perdonar. Tú eres esa oveja extraviada. Tú eres esa oveja perdida. Tú eres. Y tal vez dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entregar al Señor? ¿O para qué? ¿Verdad? Puedes hacerlo. Ponte de rodillas, hermano, y vas a repetir una oración. Gracias. Y te aseguro que esta oración que vas a hacer, desde este momento el Espíritu Santo te va a ministrar. Esta oración que vas a repetir es la oración que te servirá para que un día, cuando llegues a la eternidad, tengas derecho al reino de los cielos, porque estás abriendo tu corazón a Cristo. Repítelo con todo tu corazón, así con todo tu corazón. Dile: Padre, en esta hora, tienes que repetirlo con tu palabra. Porque tu poder es inmenso. Pero al tercer día, lo recibo como mi único Salvador personal. Cambia mi vida y salva mi alma. En el nombre de Jesús, hazme una nueva criatura. Hazme un nuevo hombre. En el nombre de Jesús, límpiame y permíteme seguir. Padre, gracias por mi hermano. Gracias, Señor. Hemos orado por este joven, Señor, porque tú le vas a traer a este país. Padre Santo, pero este varón ahora ha pasado a este lugar a recibirte. Te pido que lo ayudes, Espíritu Santo. Dale fuerzas,
Que poco a poco comience a aprender, a conocer, cuida de su vida. Ayúdalo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que este joven no vuelva atrás por nada del mundo y que sea la luz que toda la familia necesita para seguir perseverando. Padre, lo bendigo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, quédese aquí, quédese aquí. Pasa a la iglesia y lo felicita. Pase, denle la mano, quédese aquí. Den la mano al hermano, den la mano, gloria a Dios. Adelante, 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 adelante. Adelante, adelante, en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor hay fiesta en el reino de los cielos. Así de que adelante, adelante, en el nombre de Jesús, felicítenlo. Porque cuando ustedes se entregaron a Cristo, los felicitamos. Se reconciliaron, los felicitamos. Ahora hay un hermano más en la iglesia. Ahora hay un candidato más para el cielo. Y los amigos que todavía no han hecho, el Señor nos sigue esperando.